Vemos que cualquiera de las fuentes que nosotros usemos para comprender, para estudiar la Biblia, deben estar sujetas a ella. La razón, la experiencia, la tradición y la cultura deben estar debajo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El estudio de esta semana nos ayudará a entender el principio básico que tienen los adventistas y algunos cristianos al momento de estudiar la Biblia, y se llama solo la Biblia. Ya que los adventistas desde su comienzo se han conocido como el pueblo del libro, nosotros reconocemos la autoridad única de la Biblia. Es la máxima autoridad para la vida, y otras fuentes, como lo mencionábamos la semana pasada, como la razón, la experiencia, la tradición y la cultura, deben estar sujetas a ella. Vemos como en 1 Corintios 4:6 Pablo aconseja a los cristianos a no ir más allá de lo que está escrito. ¿A qué estará haciendo referencia Pablo aquí? Aquí Pablo no quiere decir que no usemos la arqueología, la historia, que no busquemos apoyo al momento de estudiar y de interpretar la Biblia. Por el contrario, la arqueología, la historia, los diccionarios, los comentarios, los demás libros inspirados en la Biblia son fundamentales para ayudarnos a ampliar nuestras fuentes de consulta para poder aprender y estudiar mejor la Biblia. Lo que no debemos hacer, y lo que está refiriendo Pablo aquí, es a que no interpongamos nuestro criterio, nuestra opinión, nuestro punto de vista más allá de lo que está escrito, por encima de la Biblia. También Pablo hace referencia en aquellos momentos que 2, 3 o más personas tenían alguna disputa, contienda con respecto a la doctrina, con respecto a la fe. La última palabra la tenía la Biblia, no la opinión humana, no los aportes humanos, la palabra de Dios. La unidad de la Biblia es fundamental para su estudio y para su entendimiento. No podemos suponer que la Biblia se contradice. Por el contrario, forman un todo. Es gracias a la unidad de la Biblia, al todo de la Biblia, que tenemos nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestros fundamentos morales. Algunos dicen que el Antiguo y el Nuevo Testamento no tienen nada que ver, y no es así. La Biblia está unida. Los mismos personajes, escritores y autores del Nuevo Testamento citaron más de 2000 veces pasajes del Antiguo Testamento, demostrando así que el Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables. No hay un nuevo evangelio, no hay una nueva religión, no hay unos nuevos mandamientos. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento son un todo, y hay que entenderla como tal. La Biblia además es muy clara. Algunos creen que se es necesario ser un profesional para poder leerla, entenderla y transmitirla, pero no es así. Tanto niños como grandes tienen la facultad de leer y entender sus enseñanzas más básicas. Si bien es cierto que la Biblia la componen algunas partes simbólicas, también es cierto que su mayoría son aplicaciones literales. Y los escritores y el autor, que es Dios, fueron específicos. No hay detalle para especulaciones, significados descontrolados o enseñanzas erradas. Además, somos pecadores, somos humanos, no podemos entender a alguien que es perfecto, el autor, que es Dios. No es necesario entenderla toda, pero lo que sí es necesario y es muy fácil de entender es lo más importante que hay en ella, que Dios nos creó, que Dios vino a esta tierra, nos salvó y que un día ese mismo Dios vendrá por nosotros. La Biblia se explica a sí misma. Uno de los factores errados que comúnmente usa la gente es que apela a la Biblia buscando textos y versículos para argumentar sus pensamientos, sus opiniones y sus puntos de vista, pero con ninguno de los textos se toman la tarea de mirar cuál es el contexto. Y como dice el dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. Para entender la Biblia y para dejar que ella misma se explique, te voy a dar 3 consejos. Primero, como ya lo mencioné, si lees un texto y quieres apoyarte en él, busca su contexto, siempre. Segundo, recordemos que la Biblia no fue escrita originalmente en español o en inglés. Así que si quieres entender un versículo o un texto a profundidad, busca su traducción original y de allí podrás sacar grandes enseñanzas. Y tercero y último, pero más importante, es pide la inspiración divina cada vez
que la vayas a abrir. Ahora, me surge una pregunta. ¿Por qué entonces si decimos que los adventistas son el pueblo del libro, o sea, de la Biblia, nos basamos en una escritora que sus escritos, sus obras, no están en la Biblia? ¿Ya saben a qué me refiero? Elena de White. ¿Por qué los adventistas creen en ella? Pues déjeme decirle que el 100% de las obras de Elena están basadas en las escrituras. Van acordes a sus enseñanzas. No van en contra de ellas. Por el contrario, como ella bien lo dice, es una luz menor de la luz mayor. El error está en que tú o yo queramos poner esa luz menor por encima de la luz mayor. Queramos tomar los consejos de ella como mandamientos. Queramos poner por encima de la palabra de Dios las opiniones que ella tenía. Ese es el error. No caigamos en ese error. Ahora, quiero invitarnos, tú y yo, a que estudiemos cada día más la palabra de Dios, a que profundicemos en ella, a que pongamos en práctica estos 3 consejos que te di: buscar el texto con su contexto, mirar la traducción y tercero y más importante, pedir la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para que Él, el mismo autor, sea el que nos ilumine y nos dé las enseñanzas que debemos aprender. Compartamos más la Biblia. Recuerda comentarnos qué fue lo que más te gustó del repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y no olvides sonreír.